Vamos a hablar de esa comparecencia, de esa declaración del ex asesor del ministro Ábalos, de Koldo García. Vamos a ver su entrada ante el Tribunal Supremo. En esa declaración, ya les decía, de algo más de 2 horas, en las que Koldo García, este es el momento que les anunciaba, entrando en el Tribunal Supremo, ha tratado de desmentir casi todas las acusaciones, porque también les explicábamos en 13 Noticias cómo alguno de los presuntos delitos incluso los ha tratado de asumir. Pero uno de los momentos más llamativos, nos acompaña ya Santiago Navas. Sí, pase, adelante. Santiago Navas, que es perito calígrafo. Digo que uno de los momentos quizá más llamativos de esa declaración en el Supremo de Koldo García es en el que le han mostrado al exasesor de Ábalos este documento. Este es el documento que ayer presentó Víctor de Aldama como prueba o como supuesta prueba de que se habían amañado algunos contratos. Estas serían algunas obras, estas serían algunas constructoras y, según Aldama, este documento escrito por Ábalos sería lo que demostraría esas mordidas y esos amaños de contratos. Digo que este ha sido seguramente uno de los momentos más curiosos de la declaración de Ábalos ante el juez, porque el ex asesor de Ábalos, Koldo García, ha dicho que no reconoce, que no se ve capaz de reconocer si esa es su letra. Santiago, lo dicho, bienvenido. Muy buenas noches. Lo primero que tiene que explicarnos es cómo se determina ahora si Aldama tiene razón, es decir, que esta es la letra y por tanto el documento de Ábalos, o si de Koldo García, o si quien tiene la razón es el ex asesor de Ábalos, que dice, pues no lo sé si esta es mi letra o no. Bueno, pues efectivamente, cuando estudiamos un documento, y hablo de documento porque parte del documento es la parte escrita, lo que estamos hablando de la escritura, que es lo que muchas veces pues, puede resultar evidente, pero también tenemos que hablar mucho del soporte, de sobre dónde está escrito y cómo está escrito. Dentro de la pericia caligráfica hay una cosa que decimos muchas veces, que es, no es lo mismo decir esta no es mi firma que decir esto no lo he firmado yo, aunque esa sea mi firma. O sea, puede darse el caso que nos encontremos nuestra firma en un documento, pero nosotros no seamos conscientes de haberlo firmado. ¿Por qué? Pues porque puede ser que no reconozcamos la grafía de la firma. Aunque la reconozcamos, digo, sí, es mi firma, es perfecta, tal y como yo la hago, pero no reconozco todo lo que hay escrito por encima, he puesto la firma tal. ¿Por qué puede ser? Porque, por ejemplo, hayan sacado una fotografía de esa firma de un sitio y la hayan puesto ahí. Entonces, en ese caso, ese documento no es mío. La firma sí, como tal, el dibujo, la imagen, pero no lo he firmado yo. Por eso digo que a veces no solamente basta la grafía, sino también hay que mirar muchos más parámetros, más que de lo que puede parecer evidente a simple vista. Claro, hemos puesto 2 documentos. Este, le decía, es el que presentó ayer ante el Tribunal Supremo Aldama, diciendo que es el manuscrito de Koldo, y estos son, digamos que escritos reconocidos del puño y letra del propio Koldo García, del asesor de Ábalos. Pero vamos a centrarnos, Santiago, primero en este, que insistimos, es el que está ahora, digamos que en entredicho o bajo investigación de alguno de sus compañeros. Y lo que nos decía, lo importante no solo es, que trataremos de analizarlo después, si se trata de la misma letra, sino de si se escribió originalmente, digamos, en este documento, ¿no? Es lo primero que tienen que tratar de determinar. Por ejemplo, esa es muy buena pregunta, si se escribió en ese documento, porque a la vista de una imagen no lo podemos saber. Es decir, yo ahí lo que estamos viendo es una imagen que perfectamente podría estar hecha con una impresora. Ahí no lo puedo ver. Las impresoras de hoy, con la calidad que tienen, perfectamente podría haber plasmado esa imagen ahí. Es decir, sacar las letras de otro texto e incluirlas en este documento. Por ejemplo, o simplemente que ese documento, pues eso, lo han construido. Más hoy, con toda la tecnología ahí, perfectamente se podría haber construido el documento. Entonces, lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta es, siempre que se pueda, aunque hay excepciones y se pueden trabajar con muchos documentos, es contar con el original, con el que estamos planteando la duda real de si eso está escrito a mano. En este caso el juez sí lo dispone, entregó en principio a Aldama el original de este texto. Ahora lo miraríamos, por ejemplo, con una lupa de aumentos o con determinadas luces, se le pasan determinadas luces que, por ejemplo, lo que hacen es eliminar la tinta y veríamos el surco que puede haber dejado un bolígrafo cuando escribimos, hundimos el papel, lo marcamos. ¿Vale? Pues esa marca es con determinadas luces, se elimina y veríamos el surco como si fuera una tinta invisible, por decirlo así, habiendo marcado el documento. Lo mismo que nos pasa cuando escribimos en un papel encima de otro folio y quitamos y debajo se ha quedado todo marcado pero sin tinta, sin entintamiento, pues sería exactamente lo mismo, lo podríamos ver. Por lo tanto, si estuviera ese surco diríamos, pues este es un documento en principio que alguien ha escrito a mano, ¿vale? Con un bolígrafo, por ejemplo. Eso sería lo primero que tendríamos que analizar, que es auténtico. Porque si lo hubiéramos impreso diríamos, ya no podemos decir que el documento en sí sea auténtico.
Por lo tanto, ya estaríamos poniéndolo en duda. Luego, efectivamente, entraríamos a ver la letra, pero no solamente la letra en cuanto a tal, sino las separaciones que podría haber entre las letras. Aquí en este caso, por ejemplo, si nos vamos a los dos últimos renglones, podemos ver la palabra, en teoría, que pone Murcia. Sí, es que esa es otra. Lo cierto es que la letra es prácticamente ininteligible. Es interesante este tipo de letra, tiene muchas cosas interesantes, porque lo normal cuando aprendemos a escribir es que aprendemos a escribir con una grafía caligráfica, ¿no? Entonces vamos hablando en minúscula, vamos encadenando las letras, la A con la M con la A, amapola, y vamos escribiendo todo junto, y vamos encadenando las letras, es lo normal ir haciéndolo, y cada vez, pues según vamos avanzando, vamos adaptando nuestra forma de escribir y la personalizamos, ya no es la A redondita, sino cada uno vamos variando. En este caso nos estamos encontrando con letra mayúscula. La letra mayúscula, en principio, los peritos no nos gusta. ¿Por qué? Porque es muy similar. Como estamos acostumbrados a escribir con letra caligráfica minúscula, pues normalmente la A que aprendimos en el colegio la seguimos usando. A lo mejor en las iniciales de la firma no, pero luego todo lo demás las vamos usando. No hay variabilidad. En este caso hay mucha variabilidad. En las mayúsculas cambiamos más, entonces. Cambiamos muy poquito. Normalmente es que el escribe en minúscula, la mayúscula la cambia muy poco. Podemos encontrar una A mayúscula muy parecida en muchas personas, porque no la usamos. Entonces seguimos recordando la que aprendimos. Eso complicaría incluso determinar... En principio sí. Si es, por ejemplo, en estos dos textos la misma persona. En principio sí, pero por lo que digo, en este caso esta letra mayúscula es muy especial. Tiene muchos matices, por lo que acabamos de ver. Es decir, hay letras que son muy extrañas, por decirlo de alguna forma. Es decir, si nos vamos a una sencilla, por ejemplo, las Ns, o aparentemente la N, no sé si se verá, es como si fuera un 4 romano. Es un palo con una V. Sí. Y además la repite, efectivamente. Exactamente. De la misma manera. Esa es una forma que tiene particular de escribir. No es tampoco muy extraña, pero por ejemplo, si nos vamos a las As, pues casi, si nos fijáramos, parecen Hs. Como, ¿sí? Dirás, eso es una H. Podría, o sea, coincide con esta A, por ejemplo. Claro, o sea, ese tipo de A, pues lo mismo, sería como una H. Podríamos decir, pues mira, pues este hombre escribe... En cambio la N no. Fíjese que la N aquí es una N, digamos, más normal, y aquí lo que usted decía, que es parece casi un 4 en números romanos. Aquí lo único que ocurre es que está superpuesta, y aquí en trenes pues la vemos también separada. Sí, ahí está, ¿vale? Otra vez en números romanos, sí. Lo único que ocurre, ya digo, es que hay variabilidad, tampoco la gente va escribiendo como si fuera una imprenta, que todos los tipos son iguales. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que nos da mucha información aquí. Aparte de eso hay muchas más cosas, es decir, vemos, en vez de Valladolid, pues parece que pone Valladolidín. Sí, es cierto. ¿Vale? Sí. Entonces, pues también son curiosidades que hay. A lo que va, por ejemplo, no solamente vamos a mirar eso, porque además vamos a mirar el tamaño de las letras y la separación que hay entre ellas. Murcia, 6 letras. Orense, 6 letras. Vemos que Orense ocupa bastante más. Es decir, eso también nos está diciendo que ahí hay una palabra algo extraña. Es decir, todo va llevando más o menos un mismo tamaño, y esa en cambio es extraña. Puede ser un añadido posterior, por ejemplo. Por ejemplo, es una lista. Ajá. Por lo tanto, podría ser un añadido posterior. Igual que todo esto que hay aquí arriba, tiene un tipo de letra totalmente distinta a esta. No tanto de tipo de letra, sino de la forma que escribir. Vemos que hay trazos leves. Ahí ¿vale? es prácticamente imposible determinar qué quiere decir eso. Pero está de corrido, está escrito mucho más de corrido. Efectivamente. ¿Vale? Y aparentemente, y lo principal que tratamos de explicar es que no es tan fácil de determinar, pero aparentemente, ¿usted diría que el mismo autor ha escrito los dos manuscritos? ¿Hay similitudes suficientes como para al menos intuirlo? Sería una temeridad y un atrevimiento decirlo, y irresponsable. Por dos razones. Por una, porque me falta la parte técnica, o sea, de poder analizar realmente la documentación. Y todo lo que ha empezado a explicar. Exactamente, claro. Tendría que mirarlo. Y por otro lado, que es un caso abierto en el que hay compañeros, está el grupo de la Guardia Civil de Grafística, que son fenomenales en este trabajo, con peritos judiciales que entrarán al cabo, y entonces decir cualquier cosa pues sería un poco llevarlo a opinar sin tener argumentación. Todos los datos suficientes para... Exactamente. Entonces, ¿hay similitudes? Sí, hay muchas similitudes. Pero también tenemos algunas diferencias, como esos tamaños de letras, que son cuanto menos extraños. Nosotros cuando estamos peritando, estamos haciendo un análisis y empezamos a ver muchas coincidencias, lo primero que tenemos que hacer es parar y decir, tengo demasiada razón, algo no cuadra. Vamos a dudar, ¿no? Tenemos que dudar. Entonces tenemos que ir un poco hacia atrás y ver cosas que no pudieran ser. Porque claro, estamos diciendo, sí, es evidente, la A parece una H, la N parece tal. ¿Y si yo fuera un falsificador? Claro. ¿Qué haría?
miras el texto original y lo copias. Mira, Claro. la N la escribe así, pues yo haría la N así. Claro. Lo otro lo escribe así. Por eso, cuando usamos luces y usamos otros tipos de medios, sí vemos cosas o micromovimientos que no son tan evidentes a la vista. Claro. Porque si solamente nos basáramos en la vista, pues evidentemente lo que estaríamos haciendo directamente es decir, oye, sí, se parece, hay 90 se parecen, 5 no. Pues ganan las que se parecen, pues venga, pues el mismo. Sería un tanto sencillo, o sea, no sería tanta necesidad de estudiar ni de estar aprendiendo sobre esto. Y una cosa más, Santiago, claro, entiendo que en un análisis tan técnico, tan específico y tan complicado, al final el juez se atiene a lo que les dicen ustedes, el perito. El juez tiene libertad, es decir, nosotros actuamos como, vamos como testigos cualificados, es decir, vamos con un conocimiento, pero somos testigos, es decir, le aportamos una información y eso queda a libre valoración del juez, si la estima, si no, si lo considera suficiente o no, o simplemente lo considera como un apoyo a otras cosas. Es decir, el juez tiene libre potestad de valorar el informe. De hecho, muchas veces son varios peritos los que aportan varios informes con con valoraciones totalmente distintas y, sin embargo, el juez pues los desestima, o este sí o este no. Pues Santiago Navas, perito calígrafo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy ilustrativo cómo trabajan ustedes, lo complicado que es y que efectivamente lo primero que tienen que hacer es plantearse muchas dudas, incluso y sobre todo, especialmente, cuando parece que está muy claro quién es el autor de un texto manuscrito. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Encantado.